como una manera de unir criterios, digamos, para trabajar todo por igual a lo largo de todo el país, digamos. Así que les ruego que hagan las preguntas que puedan hacer, que quieran hacer, y estamos ya no a contestarlas. Obviamente nuestra principal expositora y especialista en neuroinmunología es Lorna, que nos va a ilustrar un poco sobre las últimas novedades que hay al respecto. Ella se contactó con Giovannoni y gran parte de la información proviene de él, ¿no, Lorna? Sí, él y hoy día algunas novedades del webinar que tenemos hoy día a las 6 de la mañana. Allá. Fue súper entretenido esa hora. Bacán. Bueno, la sociedad tiene ya todas sus cosas legales al día, tiene cuenta bancaria, tiene Instagram, tiene página web. La idea es que podamos interactuar ya en forma más habitual con todos los colegas de Chile, digamos, porque bueno, la reunión de Concepción, que era la última del año pasado, no se pudo hacer por el estallido social, ahora no se pudo hacer en marzo por el famoso virus, pero bueno, nos hemos dado cuenta que sí podemos funcionar a través de este sistema. Así que cuando ustedes quieran, tengan preguntas, nos quieran presentar, quieran aclarar dudas, estamos dispuestos a juntarnos todos y poder conversar. Lorna, todo tuyo. Ya, gracias, Doc. Bueno, como ustedes saben, esto, y tal como lo dijo Mario, es súper dinámico porque todos los días se va aprendiendo cosas nuevas en base a los casos que han ido apareciendo. Entonces, si bien en Italia partió una guía de recomendaciones en base a lo teórico que conocíamos de esclerosis múltiple, el mecanismo de acción de los medicamentos y cómo en teoría deberíamos cuidar a nuestros pacientes, la experiencia cuando se han contagiado ha ido variando un poco y de cierta manera nos ha ido calmando un poco las aguas. Nuestros colegas de la Católica hicieron un gran esfuerzo, imprimieron y publicaron una guía que está muy buena, y esto es más similar a lo que ellos publicaron, pero como ustedes saben, la prensa escrita se demora un poco, entonces aquí tenemos más algunas cosas que han ido cambiando en base a lo que ellos publicaron, porque es en base a un trabajo que estamos haciendo día a día con la comunidad europea, con la Sociedad de Esclerosis Múltiple de allá. Tenemos webinars 2-3 veces a la semana y sesiones de preguntas, y estamos participando también en un banco de registro de pacientes COVID, de los cuales les voy a comentar un poquito más, y los vamos a invitar a ustedes también a participar porque queremos que nos unamos, tal como lo dijo Mario, como sociedad, y tengamos todos una misma línea para tratar a nuestros pacientes, cosa que ellos se sientan acogidos. Primero, algo que ya venía de antes, y ustedes lo conocen, del ECTRIMS, se refuerza en esta situación hoy en día, que vacunemos a todos los pacientes con antiinfluenza estacional. Y esto es un poco porque ya hay varios casos en el hemisferio norte de coinfección COVID más influenza. No esclerosis múltiple, pero pacientes que han tenido ambas infecciones, y obviamente el desenlace ha sido extremadamente rápido y fatal. Por lo tanto, debemos tratar de minimizar el riesgo de alguna coinfección, por lo tanto, ojalá se puedan vacunar todos. Hoy en día los pacientes tienen la opción de pedir hora con una solicitud de vacuna a los pacientes crónicos, y uno le coloca que es un paciente inmunosuprimido que requiere la vacuna, y lo dan con horario y no tienen que exponerse a multitud. Los brotes, la recomendación es que se traten todos de la misma manera. No se ha visto que los pacientes presenten un mayor riesgo de infección con el uso de la metilprednisolona. Ahora, sabemos que este es un modificador de la cascada inflamatoria y antiinflamatoria, produce un aumento de los T reguladores y por lo tanto potencia la antiinflamación, lo cual de cierta manera y desde el punto de vista teórico debiera protegerlo, puesto que el COVID lo que produce es una gran tormenta de citoquinas proinflamatorias secundarias a la interleuquina 6, una de las principales, que genera
todo un aumento de los TH17, que les debe sonar que son uno de los principales causantes de los brotes de esclerosis múltiple, de autoinmunidad y obviamente de los fenómenos grandes inflamatorios. Entonces, desde el punto de vista teórico, aumentando los T reguladores mediante la metilprednisolona, igual lo estaríamos protegiendo y tratando el brote. Obviamente desde el punto de vista teórico, ¿ya? Es importante que, como lo decía Mario, nos unamos como grupo y por eso les vamos a presentar el Instagram y el correo de la sociedad, cosa que podamos interactuar aparte de estas instancias que nos está permitiendo hoy en día Sanofi para poder llegar a ustedes. Y lo último que se supo es que la hidroxicloroquina más acitromicina producen alteraciones de la excitoconducción del sistema cardíaco y produce infarto, más allá del infarto que se produce por la inestabilidad de las placas producto de la inflamación secundaria a la tormenta de citoquinas. Por lo tanto, en el mercado negro nosotros sabemos que los pacientes pueden conseguir de todo, muchos están tomando hidroxicloroquina y acitromicina porque lo leen en las noticias. Díganles que está desaconsejado porque aumenta el riesgo de infarto cardíaco, sobre todo en los pacientes mayores de 50 años. Ahora, si nosotros hacemos una vía esquemática de cómo podríamos dividirlo, tenemos pacientes COVID negativo y COVID positivo. COVID negativo y ojalá sin ningún contacto estrecho, los pusimos de esta manera, puesto que si bien van a ver que cladribina está como con terapias B en vez de reconstitución inmune, tiene una lógica que es de cierta manera para facilitar el pensamiento. Las terapias de plataforma, tal como nuestros colegas de la Católica lo pusieron muy bien en su paper, están sin ninguna contraindicación, se debe fomentar su uso, que no descontinúen, incluso los interferones y teriflunomida tendrían un efecto antiviral. Los interferones es una manera que produce la célula infectada de avisarle a los natural killer y a los linfocitos de que ella está infectada y que por favor la ataquen, cosa de que no se infecte el resto, a modo muy burdo de decirlo. Entonces, hay 3 familias de interferones y dentro de esas están los interferones B que nosotros ocupamos como inmunomoduladores. Por lo tanto, incentiven a sus pacientes que no los dejen. El dimetilfumarato está en rojito solamente porque hay algunos casos, incluso lo puse la teriflunomida también en la parte de linfopenia, porque hay algunos pacientes que pueden desarrollar una linfopenia secundaria. No los pone en mayor riesgo, de hecho todavía está en controversia, si uno debiese extremar los cuidados con linfopenias menor a 800. Hasta el día de hoy, la linfopenia que más preocupa es la de menos de 200 linfocitos. Sabemos que el recuento linfocitario corresponde a un 10% de toda la población de linfocitos, puesto que están muchos en tejidos, en los nódulos linfáticos, por lo tanto no es un fiel reflejo de la realidad, pero es importante que tengamos más precaución en estos pacientes que tienen una linfopenia menor a 200, porque tienen más riesgo de algunas infecciones oportunistas. Es decir, en ellos hay que tratar de dejar profilaxis con aciclovir, cotrimoxazol para las otras infecciones, y extremar medidas de contactos en su casa para que no se contagien. ¿Ya? No hay problema tampoco en iniciarlo si es un paciente de novo. Las limitadoras del tráfico inmune, como es el natalizumab, hasta el día de hoy está considerado como riesgo intermedio. Por lo tanto, los pacientes deben seguir con la terapia. Se trata de recomendar que en vez de hacer cada 4 semanas se utilice la dosis extendida, puesto que, como ustedes saben, desde el punto de vista teórico, y no se ha visto, los pacientes, el natalizumab lo que produce es un bloqueo de la vigilancia inmunológica. Por lo tanto, al producirse un bloqueo, los linfocitos no llegan a otros tejidos. Y al no llegar a otros tejidos, lo que se piensa es que ellos podrían quedar, si se enfermaran con COVID, podrían ser white spreaders, que significa que van a estar mucho tiempo liberando virus a través de las deposiciones, porque no hay un tráfico de intestino intestinal del linfocito por la vía pulmonar, por el mismo mecanismo, y el paciente seguiría contagiando por mucho más tiempo a pesar de que su cuadro viral se hubiese resuelto. Ahora, esto es desde el punto de vista teórico.
Lo otro que están refiriendo mucho es que por esta misma capacidad de limitar el tráfico inmunológico, al no permitir que ingresen al sistema nervioso central los linfocitos y el virus, como ya hemos visto varias publicaciones de neuropatía, encefalopatía necrohemorrágica que salió esta semana, el miedo es que entraría el virus, causaría una debacle inmunológica cerebral y no tendríamos defensas. Ahora, la explicación que se dio, el último paper de encefalopatía necrotizante por coronavirus fue que esto no fue secundario a la población linfocitaria, sino que fue por la tormenta de citoquinas. Entonces todavía nos queda que aprender de eso. Por lo tanto, natalizumab hoy en día tratemos de ocuparlo cada 6 semanas, ¿ya? Y se puede iniciar. Y es importante eso que se puede iniciar porque hay muchos, que hoy día lo conversamos en la sesión de preguntas de la mañana, si teníamos un paciente altamente agresivo, en que no podemos esperar 3 a 6 meses para partir la terapia, uno podría intentar hacer una inducción muy breve con natalizumab, ¿ya? Pero eso está como postulado, puesto que no tiene mayor riesgo que lo que se vería con las terapias de reconstitución inmune. No les estoy diciendo que no lo ocupen porque todavía no llego a ese cuadro, pero les voy comentando una de las ideas que surgió hoy en la mañana. Con respecto a los linfocitos, a las terapias que son predominantemente B o B más que T, tenemos a rituximab, ocrelizumab y la cladribina. Y la puse acá porque cladribina tiene un efecto predominante sobre los linfocitos B de memoria y los linfocitos T. Entonces, como se va produciendo una apoptosis más regulada y ocrelizumab y rituximab afectan lo que nosotros llamamos la tercera línea de defensa, para explicarlo mejor, cuando el virus entra a la célula, la primera oleada de control de la infección va a ser nuestro sistema inmune innato mediado por las natural killers y los interferones. Luego se van a producir una serie de cambios que va a reclutar a los linfocitos T citotóxicos, y los linfocitos T citotóxicos van a atacar las células infectadas con virus y además van a liberar más mediadores inflamatorios que van a atraer a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos y estos ataquen los virus que estén circulando mediante aglutinación por anticuerpos y van a potenciar aún más a los TH17. Por lo tanto, si nosotros lo pensamos de esta manera, serían los linfocitos B una tercera línea, lo cual los haría no ser tan predominantes en la respuesta inicial ante el virus. Por lo cual, si bien están consideradas como de riesgo intermedio estas 3 terapias, uno las puede seguir usando. Nosotros ocupamos terapias, estas 3 terapias se ocupan en pacientes de alto riesgo, por lo tanto, uno debe discutir con el paciente de si va o no a continuar la terapia porque necesita que mantenga medidas de cuarentena extremadas para no contagiarse. Los pacientes que hay infectados a nivel mundial hoy en día con rituximab, ocrelizumab y cladribina han tenido solamente algunos cuadros pseudogripales, no han tenido complicaciones. ¿Ya? Hasta la semana pasada que teníamos pacientes que se habían infundido hace 2 o 3 semanas el ocrelizumab, habían terminado su ciclo de cladribina hace un mes y no habían tenido ningún problema. Obviamente uno quisiera poder prorrogarlo esto y pudiese ser hasta 6 meses si es un inicio o si es una continua, es la terapia que le toca como segunda dosis en cladribina o la siguiente en ocrelizumab. Pero hasta el día de hoy no se han visto casos, entonces si es un paciente de alta agresividad, la indicación es hasta el día de hoy infundirlo, tratarlo y tomar las medidas de precaución. Si uno estuviese muy complicado porque está en una zona de alto riesgo de infección y no puede cumplir las medidas, se sugiere prorrogar unos meses. Con respecto a la reconstitución inmune con alemtuzumab y el trasplante de células mesenquimales, que se ocupan ya en algunas partes del hemisferio norte, el warning es un poco más estricto.
puesto que nosotros sabemos que alemtuzumab es una terapia de altísima, altísima eficacia, produce mucha reacción de infusión, puesto que en ese minuto se produce la lisis de los linfocitos, y después continúa su acción mediante la apoptosis de los linfocitos restantes. Por lo tanto, vamos a tener un paciente que va a estar más inmunosuprimido, pero nuevamente es netamente por la acción tan rápida que tiene sobre los linfocitos, que tiene un warning más alto. Quisiéramos, y es deseable, que ojalá los pacientes se pudiesen retrasar un poco, pero que no se suspenda ni se cambie la terapia. Si vamos a partir un alemtuzumab porque es un paciente grave, que yo necesito, es un paciente que viene de un natalizumab con un JC altísimo, y lo voy a cambiar a alemtuzumab, debo infundirlo para que no haga un brote el paciente y no se siga deteriorando, pero debo mantener todas las terapias. Si puedo retrasarlo unos meses, lo retraso, pero no la cambio. ¿Ya? ¿Cómo puedo retrasarlo? Y algunas de las medidas que hemos conversado es dejar, si bien solamente desde el punto de vista empírico, se puede dejar metilprednisolona como brote, de manera de favorecer la antiinflamación. Podemos dejar el primer mes 3 gramos y después el otro mes dejar 1 gramo de mantención intravenoso. Hay países, en España sobre todo, en el sur, que les ha estado yendo bien en ese sentido para dar una ventana un poco más grande antes de partir el alemtuzumab, pero no lo cambian. Y si es la dosis de continuación, o sea, el segundo ciclo, se puede retrasar hasta 6 meses, ya así con tranquilidad, pero siempre teniendo en mente esta herramienta de la metilprednisolona que podemos usar. Como les decía, hay algunos que hoy día postulaban, y todo dentro de la discusión, de que si el paciente está muy grave y yo lo quiero infundir con alemtuzumab, pero tengo un gran riesgo porque estoy en zona de COVID muy positiva, lo infunda por unos meses con alemtuzumab, o sea, con natalizumab, y luego parta a alento. No hay una respuesta correcta, estamos todos aprendiendo en este proceso, y podría ser una opción, pero va a ir dependiendo de cada uno de los pacientes, porque cada paciente tiene un perfil distinto. Obviamente, para todas las terapias lo más importante es la prevención del contagio. Ahora, si el paciente es COVID positivo, la recomendación es que no se inicie ninguna terapia mientras enfermo. Las terapias de plataforma debiesen seguirse usando sin ningún problema, pero uno no debiera iniciar una terapia si el paciente, por ejemplo, lo acabo de diagnosticar como esclerosis múltiple y yo voy a partir la terapia, pero está con COVID positivo. Espero que se resuelva el cuadro de COVID y luego lo trato. Ahora, ¿cuándo parto la terapia? Lo conversamos el día martes, dado todos los casos de SARS que están sucediendo, y algunos que postulan el síndrome de activación macrofágica, debe tener criterios de alta cumplidos, con PCR negativa para COVID-19, un recuento leucocitario y linfocitario normal, puesto que pacientes tienen una linfocitosis y una leucocitosis, pero después tienen toda una anergia del sistema y quedan con una linfopenia y una leucopenia gravísima, si es que salen del resonador, del ventilador, y PCR normal. No agregué los criterios del síndrome de activación macrofágica, como son la ferritina, porque esos van a ser criterios de alta también de la UCI. Ahora, una vez que el paciente está normal, ¿cuánto espero para que este sistema inmune se recupere y yo pueda darle su terapia inmune? 4 semanas pareciera ser un periodo razonable, puesto que permite un recambio y una repoblación desde el timo y de la médula ósea. Así que 4 semanas debiese ser lo que debiéramos esperar como mínimo, obviamente con normalización de los parámetros. Y bueno, esto que era lo que Mario les comentaba, que creamos un correo de la sociedad a la cual ojalá puedan enviar sus casos clínicos, podamos hacer un registro de pacientes. Fuimos invitados a participar en un estudio de registro latinoamericano de COVID-19,
por lo cual vamos a tener mucha información en la página, en los correos de la sociedad, y también una cuenta de Instagram que es Sochedem, que va a ser donde ustedes pueden ir planteándonos las preguntas, va a ser una gran instancia de interacción, donde podremos ir cada uno compartiendo y aportando con un granito de arena para poder tratar mejor a nuestros pacientes. Ya, eso era lo que tenía que contarles de hasta hoy día. Hay una pregunta, doctora, de Carlos. No sé si el doctor quiere abrir su micrófono o se la leo. En el chat está, doctora. No sé los 19 para ver si puedo postergar los alguna, pues a veces siguen en cero. Lo que yo estoy haciendo personalmente es les pido recuento de CD19 a las terapias y las prolongo hasta que empiezan a aparecerme células CD19. Eso es lo mismo que, o sea, eso es lo que estoy haciendo yo, ya que los pacientes están con pánico de ir a la alemana porque creen que es una clínica infectada de COVID. Entonces les pedimos CD19. Si está en cero, los mismos pacientes lo entienden, ya saben, entonces se quedan tranquilos de que es una muy buena opción distanciarla, puesto que todavía están con terapia activa. No sé si te aclaré. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Doctora, pregunta nomás. Un paciente que está programado para poner alemtuzumab o ocrelizumab previamente porque tienen las características, son altamente invasivos, jóvenes, etc. Yo, perdón que llegue atrasada, así que no sé si a lo mejor ya lo comentaste, pero a esos pacientes, si uno no puede retardarle el inicio, ¿podría comenzar con lo ya programado? Sí, la idea, y hoy día lo planteamos, sigue siendo complejo. Difiere un poco de lo que son las guías que salieron de la Católica, por ejemplo. Es que, como lo pusimos al principio, y los colegas de la Católica lo hicieron muy bien, la prensa va un poco más retrasada de lo que va la dinámica aprendiendo. Entonces, esto es más una actualización de lo que hemos ido viendo en estas últimas 2 semanas. Se ha visto que los pacientes sí o sí deben partir sus terapias si son muy agresivos. Uno pudiese retrasarlo un poco dejándole metilprednisolona si el paciente tuviese muchos factores de riesgo de contagiarse. Ahora, si la indicación de la Academia Americana y de la Europea es que si el paciente es grave y requiere su terapia, debe infundirse. Sale en todas las partes porque lo primordial es que no siga acumulando discapacidad. Si el paciente es capaz de cumplir la cuarentena, no hay distanciamiento social y no contagiarse, debe infundirse. Si no es capaz por ABC motivo de cumplir, debe retrasarse su inicio y ocupar otras técnicas, como dejarle metilprednisolona mensual, o incluso se pudiese, como hoy día lo conversamos en la mañana, dejar ciclos cortos de natalizumab, esperando que la enfermedad se apague antes de poder dejar la terapia adecuada que se había decidido para el paciente. Claro, nosotros en Chile tenemos toda esta cosa de la segunda línea, la justificación y todo el procedimiento, y para que a un paciente le acepten el fármaco, sobre todo si es de segunda línea, es un proceso que no siempre es muy rápido. Además, hay que realizar una serie de exámenes que algunos tienen que pagarlo el paciente. Esa es la realidad que uno se encuentra en los hospitales de repente. Entonces, desde ese punto de vista, te fijas, a mí me parece que el natalizumab puede ser una buena, y que quiero apoyarte lo que tú dijiste, una buena posibilidad de dejarlo un tiempo, porque sabemos la efectividad del natalizumab, y probablemente después volver a cambiar a los medicamentos, y ahí no se necesita este cambio, con el natalizumab no se necesita el cambio de la ley Ricarte-Soto, que es algo práctico. El único problema de esos del natalizumab son los pacientes, o sea, si va a ser un ciclo corto como una inducción, que es lo que se estaba planteando hoy día en la mañana,
no habría problema en términos del JC, pero son los pacientes ya con natalizumab con índice alto los que se vuelve un poco problemático seguir manteniendo si ya estaba programado el cambio a otra terapia. Por ejemplo, a lentuzumab, a ocrelizumab o a cladribina, uno debiera hacer el cambio, pues está este temor teórico de que con el natalizumab, con el JC alto, si además llegase un coronavirus que no puede, y están bloqueados de paso y tráfico inmunológico cerebral, desarrollen una enfermedad gravísima desde el punto de vista teórico. Entonces, en ellos es con el que más warning hay que tener con los JC positivos. Lo otro que quería comentarte, lo último yo, es el colocarle corticoide, no es una cosa que sea universalmente, yo lo he preguntado a gente nuestra de Estados Unidos y de España, y eso es muy nuestro, ¿eh? O sea, incluso si salvo que el episodio sea clínico, yo estoy hablando de episodios que aparecen o que no aparecen clínicamente y aparecen solamente a nivel de imágenes, por ejemplo. No hay lesiones a nivel de imagen, etc. Eso lo ocupan mucho en España, sobre todo en el sur de España. En Canadá lo ocupan harto, pero hoy en día, como es una situación especial, lo estuvimos comentando la semana pasada, y todo desde el punto de vista teórico, al favorecer los T reguladores, estaríamos de cierta manera protegiéndolos del coronavirus y estaríamos protegiendo de inflamación cerebral. Entonces no es tan descabellado dejarles ciclos cortos de metilprednisolona que no los van a inmunosuprimir y los van a de cierta manera proteger de la inflamación que no estamos controlando con las terapias modificadoras necesarias para el paciente en ese minuto. Pero obviamente no está aprobado, es una cosa que va por grupos y que ya ha ido tomando fuerza para poder proteger a los pacientes de brotes más macabros, porque no queremos que se hospitalicen los pacientes. O sea, de hecho, se promueve que si se pueden colocar la metilprednisolona en centro de infusión corto y se vayan a su casa, se haga. Y si ojalá se la pueden tomar en la casa, como lo hemos hecho con muchos pacientes, que tengan su frasco de metilprednisolona y se tomen uno por día, si no son diabéticos, hipertensos, lo hagan, cosa que eviten salir de su cuarentena. Muchas gracias. La doctora Luengo tiene una pregunta. Dice, para iniciar tratamiento de esclerosis múltiple segunda línea o para colocar metilprednisolona, pediría el COVID antes. Idealmente, hoy día lo conversamos eso, y es lo deseable, pero en la práctica no es posible, puesto que el sistema está saturado. Acá en Chile está saturado, se están demorando 2 días en dar el resultado del COVID. Se está haciendo en Chile el test del 70% de sensibilidad, por lo tanto podemos tener 2 PCRs de COVID negativa y después aparece la tercera, por lo cual lo más importante es la anamnesis que nos dé el paciente para estar seguros de que no tiene una infección asintomática por COVID-19. Pero hoy en día en nuestro sistema es impracticable pedir el examen antes de iniciar la terapia. Hola, yo tengo una consulta desde Valdivia. Hola. En relación a los pacientes que usan ocrelizumab, lo ideal, si es que tienen una recurrente remitente, es posponer la prolongación, o sea, la segunda dosis, por ejemplo, y controlar con anti-CD19, ¿ya? Con recuento anti-CD19. Pero en los pacientes con primaria progresiva, ¿vale la pena tomar exámenes o se puede posponer nada más? Y va a criterio médico, porque el proponerlo con recuento de CD19 es una buena alternativa, porque tú tienes todavía efecto de la terapia. Pero con respecto a los primaria progresiva, los estudios de ocrelizumab en esa instancia se hicieron cada 6 meses, independiente del recuento linfocitario que tuviesen. Ahí da lo mismo. En cambio, en la RR, que nosotros sabemos lo de la participación más clara de los linfocitos B en la neurodegeneración y en la inflamación, se pide que uno podría tener este juego
pero en el folleto y en el mismo laboratorio dice que uno pudiese, sea RR o primaria progresiva, prorrogar la dosis 6 meses incluso, si uno tuviese necesidad, sin tener efecto, sin perder el efecto. De hecho, lo conversamos con Giovannoni hace un par de meses y se cree que, dado que se están viendo cada vez más casos de hipogamaglobulinemia y más infección urinaria, que quizás, o creo, vaya a pasar como una terapia de inducción en los RR y vaya a persistir por 2 años, cada 6 meses, y luego se mantenga un esquema de mantención una vez al año, pero todavía está en estudio eso. Perfecto, muchas gracias. Fernando tiene una consulta, dice, en regiones el servicio de salud asumió totalidad de camas públicas y privadas y se está haciendo una segregación de enfermos y sectores si llega un paciente para medir prednisolona. Fernando, nosotros en el Padre Hurtado, y quizás tú lo puedas hacer, como le decía Violeta, era que los pacientes vayan a buscar la metilprednisolona al hospital o con un permiso, un poder simple que puedan retirar las ampollas. Me llaman 2 minutos. Y les enseñes a que se la tomen en la casa. Le puedes dar 3 ampollas de 1 gramo que la mezclen con jugo de durazno o jugo de piña para que no tengan tanto sabor amargo. En España lo hacíamos a pasto. Entonces, que se tomen una ampolla, el puro polvo, lo disuelvan en jugo y se lo tomen en la mañana. La bioequivalencia de eso es 80%. Entonces, si le das 1 gramo, te va a quedar 800 miligramos circulando. Y puedes tratarlo así en su casa y que no vaya a hospitalizarse a la casa. O sea, no vaya al hospital y no ocupes una cama. Podría ser una buena alternativa que lo pudieses plantear en esta contingencia. Ahora, si es un paciente que es diabético e hipertenso, ninguna posibilidad. Tienes que controlarlo, porque si puede hacer una hiperglicemia, descontrolarse, y se descontrola con las metilprednisolona. Entonces, en ello, reservar una hospitalización un poquito transitoria, pero si no, a la casa. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien... Doctor Frunz tiene la palabra. Doctor Frunz, quisiéramos escucharlo. Manuel, Hola, llegué un poco tarde, no me podía conectar. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta reunión, que ha salido muy buena. Hay que agradecer a la doctora Lorna Galleguillos por la excelente presentación que ha hecho, y esperamos que se repitan estas reuniones y que tengamos el feedback de ustedes, de las cosas que necesitan, cosa que la sociedad vaya siendo más útil para todos ustedes, sobre todo los que están en regiones. Y para todos nosotros, para armar este grupo y estar más unidos en todas las necesidades que los pacientes requieren de esclerosis múltiple. Así que buenos días a todos, buenas tardes, que estén bien, cuídense todos, porque todavía no llegamos al pic de esta infección, y ya la Lorna nos mantendrá al tanto de las nuevas informaciones y los nuevos cambios en relación a la relación de esclerosis múltiple y coronavirus. Gracias, Lorna. Gracias, Manuel. La verdad es que me gustaría ofrecerle que tuviéramos nuevas reuniones. Podrían sugerir una periodicidad, no necesariamente tiene que ser por esto. Podríamos presentar casos clínicos, podríamos pedirle a expositores que nos den una charla de 1 hora, que es el tiempo que nos da este sistema. Aceptamos propuestas a todos ustedes. Gracias. Aprovechen de inscribirse en el Instagram y mandar correo. Si la Peggy tiene una pregunta, en general depende del paciente. Hay pacientes que la metilprednisolona oral la toleran súper bien y se quejan del sabor metálico, por eso les decía lo del jugo de piña y de durazno. Y hay algunos que dicen que les da gastritis, así que nunca olviden el Nexium antes. Incluso pueden premedicarlo un día antes, que se tomen el Nexium de 40 miligramos cada 12 horas, o esomeprazol 20 cada 12, y el día de la metilprednisolona lo mantengan. Y en general ahí no he tenido problemas. Ya, pues ojalá les haya servido, mantengamos una comunicación estrecha, ocupen las vías Instagram y de correo. Les vamos a estar informando de este registro de COVID. Como decía Mario y el doctor Frunz, la sociedad está sumamente activa y queremos que todos participen. Así que todos somos miembros de una misma unidad en este minuto y vamos a salir todos adelante con nuestros pacientes.
Fernando, hazte un Instagram, yo me lo hice hace una semana, es súper fácil. Yo te mando, Fernando, el correo y el Instagram. Eso. A los que están inscritos en la sociedad, les ruego que por el mismo medio me manden sus domicilios para remitirles los certificados de pertenencia a la sociedad que les pueden servir para el currículum y también para lo que quieran. Lorna, te pasaste, muchas gracias. No, lo que podamos ayudar, pues. Ya. Gracias a todos. Gracias a todos. Hola, Violeta. Hola, ¿cómo estás? Oye, con respecto a las reuniones, podríamos hacerlas cada 2 semanas, porque como en realidad ya tenemos una serie de actividades los que trabajamos en universidades a través de esto, pero cada 2 semanas por lo menos presentar casos difíciles, sobre todo en la tingencia del momento actual. ¿Les parece o no? Absolutamente, Sí, por estupendo. Sí. Y los días viernes una buena hora, 11 de la mañana, buena hora yo creo, ¿no? Estupendo, me parece excelente. Escriban a la sociedad y ahí vamos viendo las necesidades de todos. Ya. Y organizamos las reuniones. Me parece. Muy bien, pues. Chao, Carlos. Que estés muy Chao, bien. chao, gracias. Gracias, chao, adiós. Adiós.